Se dice que a mi edad, la mayoría de lo que pensamos tiene que ver con el pasado. Pero no es cierto. Nuestra mente, a pesar de que queramos hacerle el quite, piensa siempre en el futuro. A mí no me da miedo ese momento. A mí no me da miedo irme. Me da miedo lo que dejo. ¿Es el que están buscando? Es decir, por favor, no les diga que estoy acá. Yo se lo explico después, pero por favor, no diga que estoy acá. Usted no se ha dado cuenta del peligro que están corriendo ustedes dos teniendo a ese señor aquí metido. ¿Y está todo bien por allá? sí. Nadie quiere hacerse cargo de algo tan complejo, a menos que sea su propio hijo. Sí, y como dato curioso, creo que es de los nombres más largos que yo recuerdo en la historia del cine colombiano. Nubes grises soplan sobre el campo verde. Tenemos a su director, Carlos López, y también a su productora, Alejandra Álvarez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Amantes del Círculo Polar. Espérame que te tengo cerrado el micrófono, una vergüenza contigo, ya. Ahora sí nos puedes saludar de nuevo. Al contrario, es un gusto estar acá con ustedes, compartir acá la mesa y pues obviamente compartir algo de nuestra peli. Muchas Alejandra, gracias. ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mucho aquí. Sí, aquí toca acercarse mucho Ok. el micrófono y ya. Así, listo. Muchas gracias por invitarnos y abrirnos este espacio precisamente para hablar de nubes grises soplan sobre el campo verde. Sé que es un detalle, pero el nombre es un poco largo. ¿Recuerdan otro nombre de película colombiana tan largo? Cóndores no entierran Cóndores todos los no se días. entierran todos los días, Sí. pero bueno. Pero no hay muchos, ¿no? No, así es Sí. título Sí. largo colombiano, pero bueno, si hay algunos títulos internacionales, Ajá. lo tuvimos pues en principio muy en cuenta y sabemos que para esta fase de lo que va a ser ya el estreno de la película, la muestra, pues de alguna manera para que el público también reconozca lo que va a ser esta película, tiene que haber cierta relación con el nombre. Igual nos aventamos y más allá de creer que puede llegar a ser una dificultad, pues también quisimos proponer una imagen bella con el uso de las palabras, a ver cómo la recibe el público. No hay colores por todo lado y lo que tú dices, la imagen está ahí. Haces el guión y haces la dirección, ¿no? De la cinta. Sí, tal cual, yo soy guionista y director. Bueno, dicen que cuando se tiene el guión, el director es el que está en problemas. Al tener, al hacer el guión y la dirección, que eso te da mucha libertad para poder hacer la película que soñabas, o siempre hay alguna limitación. Yo creo que el hecho de la escritura, o sea, partiendo desde el guión literario, uno está dirigiendo ya. Uno ya no está escribiendo necesariamente mera literatura o simplemente diálogo, sino uno ya está de alguna manera fragmentando la película, los espacios, las intervenciones de los personajes, las acciones mismas. Entonces, pues tenía un poco un trabajo abonado. Creo que ya al momento de materializar, creo muchísimo en la idea de que lo que se hace, o sea, lo que se rueda no es peor, no es menos que aquello que se imagina. Al contrario, a mí me parece que aquello que se rueda como tal es superior a aquello que se imagina. ¿Y por qué? Porque por lo menos por lo menos no, porque estamos pasando eso que imaginamos al filtro de la realidad, y ahí pueden llegar a aparecer un montón de cosas que nos sorprenden, un montón de cosas que pueden llegar a ser muy llamativas, que pueden llegar a ser muy producentes, muy novedosas para la película misma. Entonces, prácticamente escoger
esto que ya se pensó desde la escritura, abordarlo obviamente una vez más con este filtro de la realidad y pues empezar a enriquecer también con los otros puntos de vista que serían el cine como arte colectivo por excelencia, pues empezar a integrar ahí la vista de fotógrafos, artistas, músicos que están complementando, que están ayudando pues a crecer esta película. Para mí yo creo que no fue tanto una dificultad, sino un buen camino, un camino bastante, creo yo, muy llevadero y muy bonito. ¿El trabajo de la edición también lo hiciste tú o ya hubo alguien que ya dijo no, esto lo tengo que hacer yo? ¿Cómo fue eso? El primer corte lo hice, ¿no? La primera versión de montaje la hice, pero ya sí, hay que decir en algún momento, bueno, necesitamos una visión un poco más especializada que nos pueda pues ayudar a aportar un poco más, así como lo permitíamos en las otras áreas de trabajo, pues que un editor, un montajista o una montajista que nos aportaran. Y ahí entró alguien que se llama Gabriel Baudet. Él es un montajista con cierto reconocimiento acá en Colombia, con el que ya habíamos trabajado y pues nada, es un trabajo maravilloso que de repente empezó a volar escenas a diestra y siniestra, a cortar algunos planos que me decían, no, estos planos no se pueden ir porque fueron muy difíciles de rodar, pero obviamente él con su buena visión de lo que era el relato, de lo que podía llegar a ser una propuesta en ritmo, hizo algo muy chévere. Sí, eso es una maravilla, ¿no? Ese trabajo es vital, que lo que tú dices, ¿no? Uno le tiene tanto cariño a cualquier cosa que se hizo, que alguien en edición diga, no, esto no va, duele. No, claro. Pero el resultado muchas veces es el que es. Yo no sé si preguntarte por la historia de la película hasta donde se pueda contar, porque no sé, me da la impresión de que aquí valen los spoilers, que va mucho más allá de eso, que es más bien como plantear una situación. Así que, ¿de qué va la película? Hasta donde creas que vale la pena contarlo, para que no se dañe. Claro, por supuesto. Una peli de por sí no es solamente el argumento, sino sobre todo lo que hace una película, porque hacer cine no necesariamente es contar historias. Bueno, si fuera para las historias netamente, para eso está la literatura, y creo que también se puede llegar a contar un poco mejor incluso que en el cine. Entonces hay materiales que son mucho más profundos y que vienen a consolidarse en cuestiones de tiempo, de imagen, de bueno, que se casa con la narrativa, con el sonido, etcétera. Pero entonces voy a contar prácticamente como la espumita de ese mar, la línea del argumento, y es la historia de Manuel. Manuel es un hombre que vive en una región aislada del campo colombiano. Él tiene 75 años, está en los años 50, estamos en es una película de época. Él tiene 75 años y pues bueno, también tiene algo muy, muy complejo, y es que sufre una enfermedad terminal. Adicional a esto, pues tiene un chico con una discapacidad cognitiva, un hijo. La única familia que tiene este muchacho es precisamente Manuel. Y lo que vamos a encontrar a lo largo de la película es esta disyuntiva, la dicotomía que tiene este hombre, y es, si yo me muero, ¿qué va a pasar con este muchacho? Entonces vamos a estar siguiéndolo a él, buscando alternativas, buscando por todas partes, quemando cartuchos, a ver qué puede llegar a hacer con su hijo. Y pues bueno, más allá, una vez más, que de solamente hablar de lo que puede llegar a ser el argumento, esta historia, ya yendo un poco a profundidad, y así fue el tratamiento que empezamos a dar todo el tiempo, es una historia sobre un relato de amor. No es un relato de amor. De un padre que prácticamente al borde de un acantilado, en extrema presión, pues empieza a permitir que aflore este sentimiento natural del amor, pero de una manera mucho más pura, mucho más diáfana, y quizá con unas aristas, con unos toques distintos a lo convencional. La historia, ¿la encontraste dónde? ¿Cuál es el origen? Vale. La historia surge de una experiencia familiar. Yo tengo una tía, y esa tía a su vez es madre de un chico con una discapacidad cognitiva, y la forma en la que solemos contar esta historia es que precisamente estábamos en una mesa, alrededor de una mesa, muy como acá, estábamos en un almuerzo familiar, hablando de trivialidades, de cosas del común, de la cotidianidad, y de repente mi tía, no sé por qué le dio, y se puso a ponerse un poco más grave en el asunto, y habló acerca de una extraña promesa que se había hecho ella y su hijo. La promesa, pues realmente mi primo no puede prometer nada, ¿no? Porque, bueno, entonces ella decía, es una promesa que nos hicimos mutuamente, y era que si ella se moría,
pues que su chico la tenía que seguir inmediatamente en el terreno de la muerte, y si sucedía lo contrario, si se moría primero mi primo, pues ella tenía que seguirlo. Entonces, pues, si bien no se tomó con mucha profundidad el tema, para mí fue algo muy importante, como que me abstraje un momento un poco ahí de la conversación, y empezó ahí a girar este núcleo en mí, se convirtió en el germen de la película, y poco a poco se empezaron adhiriendo un montón de elementos hasta que años después resultó Nubes Grises Soplan sobre el Campo Verde. Pero ahí tienes una mujer, y ese es un universo masculino, Manuel, Simón, y nos vamos a una familia colombiana. No es tan común, ¿no? Siempre la mujer está ahí. ¿Cómo fue crear como ese universo donde los hombres estuvieran como protagonista? Vale, sí, los dos personajes principales efectivamente son hombres, son masculinos, por supuesto que también tenemos ahí el lugar de la mujer, está muy muy evidente, muy presente. Hay algo que a mí me interesa mucho, yo creo que de repente son cuestiones que en el subconsciente empiezan a trabajar y abordarse, y es el tema de la paternidad, ¿no? Obviamente con mi padre tuve una relación impresionante, increíble, bellísima, pero también sentía un poco que socialmente, que ya yéndome de mi particularidad, socialmente en Colombia creo que hay grandes problemas que parten incluso desde la paternidad, desde lo que puede llegar a ser, no sé, la presencia masculina, en fin. Y este tema siempre me ha interesado, y de repente yo creo que por eso también lo empecé a convertir. Quise también llevar un poco la figura masculina a otra posición. Es una posición que no es la clásica, que no está la básica bueno, en la que se presenta en el cine colombiano. No es tan machista, en lo absoluto no es tan machista. Es un personaje que es muy sui generis, muy abierto. Es más, un personaje que muchas veces puede llegar a verse criticado en su misma sociedad por llegar a tener comportamientos aparentemente, y esto sí entre comillas, aparentemente femeninos, como el hecho de quedarse en casa cuidando a un hijo, arreglando la casa. Y él dice, a mí no me importa esto. A pesar de que lo pones en un contexto también de los años 50, Claro. donde el machismo estaba a flor de piel, ¿o no? Súper fuerte, súper evidente. Es un personaje así, de nuevo, alguien un poco más allá, digamos, de las convenciones de la época, más allá de las convenciones también rurales, ¿no? Porque él vive pues en el campo. Además, ¿no? Ujú. Donde- O sea, todo se configuraba para que fuera un ambiente absolutamente machista también. Sí, total. Pero acá tenemos yo creería, una muy buena propuesta de lo que es una masculinidad. Sí, eso te quería preguntar. Yo hablé como un universo masculino, no propiamente machista, ¿cierto? No, sí, por supuesto, no dijiste sí, machista. digamos que... Pero esa es mi duda. ¿Es machista o no? No, la Porque película no la siento así. No es machista. ¿Cierto? No es machista. Hay una presencia masculina, hay una seria presencia masculina por ahí que sí es evidentemente la representación del machismo. Vamos a tener ahí unos bandoleros que van a llegar, que prácticamente pues tienen una forma de manejar el poder, pues en cuestiones sexuales, de manejar el poder en cuestiones de jerarquías. Entonces esa es la representación machista. Y Manuel, más allá de ponerlo como masculino, en su posición humanista, va a estar controvirtiendo pues esta posición que pusimos en estos bandoleros. Bueno, encuentro por todo lado derecho a morir dignamente. Y no sé, a mí se me vienen películas como la de Javier Bardem, la de Mar Adentro. Con Paula tenemos una obsesión con Yo antes de ti, la de Seth Guy, la de Truman. Pero Ok. ¿esa película tiene algo parecido con esas? Mira que Mar Adentro, de alguna manera, para nosotros sí funcionó mucho de influencia. Yo creo que también el personaje que retrata esta película de Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, creo que Ramón Sampedro se llama él. Para nosotros era muy importante sobre todo aludir a la dignidad de él, pero también a él como artista. Ramón Sampedro dejó una serie de poemas que nosotros recogimos, y fue muy bonito porque precisamente en medio del rodaje, para inspirar muchas veces, para poner en el mood a los actores, lo que hacíamos era compartirnos poemas de Ramón Sampedro, donde estaba pues aludiendo al derecho a morir dignamente.
y funcionaba. De repente nos poníamos y podíamos, pues, de mi parte dirigir y ellos obviamente actuar, y estábamos, creo que, yendo en una misma línea conceptual. Entonces esta película sí, evidentemente sí puede llegar a tener cierta relación, y una relación muy cercana, y también cogimos ahí algo de Michael Haneke como Amor, ¿no? Como, cogimos también las invasiones bárbaras, también algo de por ahí. Es un tema que ha sido usado, pues obviamente, que ha sido más que usado, trabajado adecuadamente en el cine, y pues, hombre, acá estaba mediado un poco por los ingredientes también un poco más locales, ¿no? Nuestro campo, nuestras dificultades, nuestra violencia, nuestro machismo, etcétera, etcétera. A mí me surge la duda de quién es el que tiene el derecho a morir dignamente en la película, o si contamos eso se daña la película. Hay algo que yo creo que si de repente como humanos nos colocamos ahí en el lugar de esas personas que hombre, pues que tienen esa dificultad tan seria. Es más, no solamente cuando digo esta dificultad tan seria es tener una persona que no se puede valer enteramente por sí misma, porque tiene una discapacidad cognitiva, sino nosotros nos vamos a nosotros mismos en el momento en el que nos toque, pues, ser cuidadores de alguna persona cercana, padres, hermanos, o a que alguien vaya a cuidarnos también en un momento dado sobre nosotros. Yo creo que esas ideas siempre van a pasar, y la idea, ¿cuál es? La muerte. Es el futuro preciso que nos va a llegar a todos. Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar a la muerte? ¿O cómo nos vamos a encontrar? ¿O cómo nos vamos a abrazar a la muerte? En este caso, pues, ya voy a la película como tal, y es Manuel. Está con una enfermedad terminal, tiene un hijo con una discapacidad. No solamente la muerte va a arreciar sobre él, sino ¿qué va a pasar con mi hijo? Sí, esta pregunta está rondando. La incertidumbre, además. Sí, es esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y es evidente y es normal, natural, que así como está pensando en proteger y salvaguardar la vida de su hijo, también en cómo salvaguardar, no sé, ese final de la vida misma. Entonces, no necesariamente uno está haciendo spoiler, pero es una de esas opciones, es uno de esos cartuchos que él va a estar, pues, pensando a lo largo de la película. No necesariamente la resolución, es algo que está ahí perenne, que está constante. Bueno, Alejandra, yo soy un poco ignorante con el papel del productor, como que queda como medio claro lo que hace el director y lo que hace el escritor, pero digamos, en ese rol que tienes que hacer, desde conseguir dinero, hacer que todo quede bien para que el director pueda desarrollar bien la película, ¿cuál fue tu relación con esta película? Bueno, pues es que desde Chirimoya Films, que somos un colectivo de 4 personas, nos planteamos el reto de contar historias, ¿no? Desde esos espacios, como es el hogar de Manuel, ¿cierto? Que es una locación, y dónde encontrar ese hogar donde este padre está cuidando a este hijo en los años 50, en el campo colombiano. Entonces, uno de los retos de la producción es precisamente dónde vamos a rodar, ¿cierto? Y ahí fue toda una travesía de irnos al campo colombiano, que el departamento más cercano fue Boyacá, y pudimos grabar y encontramos una locación maravillosa en Firavitoba, que es un pueblito escondido en el mapa colombiano, y que precisamente este lugar se vuelve también el personaje, el hogar de Manuel y de Simón se vuelve un personaje más, que ese también era el reto, de qué habla el espacio de estos personajes, ¿sí? Entonces, el vestuario, ¿no? También, claro, eso es un reto de producción, porque no es una película del 2023 donde es sí, fácil conseguir los recursos, sino que tenemos que irnos y viajar en el tiempo y ubicar se vestían, qué diferencias hay, no sé, la marca de algo que no pueda salir, exactamente, un celular que, bueno, en fin, todos esos detalles, empezando por los cables, ¿no? Pues si pensamos en cables de corriente en los años 50 en el campo colombiano, y que aún sigue, ¿no? Si pensamos en lugares que donde ni siquiera llega la electricidad, pues, y que a hoy, por ejemplo, pues eso fue uno de los retos de producción también. Entonces, ubicar las locaciones, ubicar el vestuario, la forma de hablar también, eso también fue toda una investigación, ¿cierto? Nos acercamos obviamente a comunidades, a personajes campesinos que tuvieran esta problemática, porque uno en la ciudad
se bandea, pero en el campo colombiano, ¿cómo se bandea una persona con discapacidad cognitiva? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo interactúa con el pasto, ¿no? Como todas las dificultades de movimiento físicos en el espacio, pues, del campo colombiano. ¿Y por qué llevarlo a los años 50? ¿Qué particularidad tenía la época que dijeron tiene que ser en esa época? Mira que es una parte todo de la producción, creo yo, también. El hecho es una película en la que nosotros nos propusimos hacerla con nuestros propios recursos y nuestros propios medios. Muchas veces, bueno, sabemos, y pues es como la idea, no necesariamente es cierta absolutamente, pero la idea es que el cine es costoso. Entonces, una de las formas para empezar a reducir costos es, pues, cortar el número de locaciones, cortar el número de personajes, y pues entonces teníamos que aislar muchísimo a nuestros personajes para poder hacer que estos personajes no salieran tanto de un solo espacio, una sola locación. Entonces, pues, vamos a tener 3 personajes que son muy importantes. El uno es un señor de 75 años con una enfermedad terminal que no se puede movilizar fácilmente. Tenemos un chico con discapacidad cognitiva que no se puede movilizar por sí mismo. Y vamos a tener a un intruso que va a llegar a la casa que está herido. Entonces, eso de por sí obliga físicamente a que los personajes estén recluidos en el lugar, en la locación. Y pues dijimos, vale, tenemos ya la dificultad, o sea, el origen de todo esto es la discapacidad cognitiva. En la actualidad pues se puede echar mano, nos podemos ayudar muchísimo de algunas, no sé, instituciones, de algunas personas que puedan llegar a darnos una mano precisamente. Pero entonces dijimos, no, si es en la actualidad, este conflicto no toma las características que nosotros necesitamos y el drama no es tan profundo y tan fuerte. Lo mandamos a los años 50 y dijimos, vale, ¿por qué es importante mandarlo en el tiempo un poco atrás? Por las distancias, porque no hay tantas facilidades en los medios de comunicación, no está el celular, en fin, no están tan abiertas como tal las políticas, jurídicamente tampoco están tan protegidos los individuos que sufren estas problemáticas. Y dijimos, creemos más bien que el ámbito perfecto para poner ahí entonces la problemática que necesitamos sacar y que de repente no llegue la tecnología y ¡pum!, abra la ventana para que todo se facilite. Creímos que fue el tiempo por allá en los años 50. Y sigamos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó a desarrollar todo este proyecto desde la escritura y desarrollarlo? Yo creo que en eso también tienes que hablar mucho, porque una cosa es tener el guión, decir, bueno, ahí vamos, pero ya hacerlo, no me imagino esa locura. Pues mira, te contamos, yo te cuento la parte del guión, Alejandra te cuenta la parte de la producción. Porque ya también contaste esa conversación de tu tía y esa primera vez que llegó la historia, ¿no? Es que mira, que esto es bien chévere lo que dices, porque realmente el proceso de escritura no es solamente una cuestión de sentarse a escribir una semana, un mes, en fin, sino es algo que se va escribiendo en la cabeza un montón de tiempo, y hasta que no tengas pues un material considerable y pues tú creas que de alguna manera tienes que arrojarlo, que vomitarlo prácticamente en el papel, esto puede llevar meses, años. Entonces, si es desde que yo hablé con mi tía o que hablábamos con mi tía, esto fue, no sé, 2014, 2015, algo por el estilo. Pero ya el hecho de empezar a escribir de por sí, estaremos hablando desde el 2017, y ya en el 2019 nos arrojamos a la realización de la película, y Aleja, pues, qué mejor que nos puede contar cómo le hicimos. Bueno, pues digamos que ustedes saben, la quijotada de hacer cine en este país es una búsqueda siempre de los recursos, precisamente por las complejidades que lleva a hacer cine, ¿cierto? Entonces, como les conté, nosotros somos 4 chirimoyas, y entonces una de ellas, que es Alexandra Yepes, ella vive actualmente en Alemania, y conoció a un chico muy curioso que decidió vivir sin dinero. Sin embargo, él trabaja y gana ese dinero, pero su dinero lo guardaba siempre en su cuenta bancaria. Es food saver, personas que salvan comida. Iba, digamos, como a estos albergues de ropa, y él se viste con ropa donada, de trueques. Vive en hogares de paso. Entonces, pues él realmente su dinero nunca lo gastaba, ¿cierto? Y en una de esas conversaciones él vive en Alemania, y entonces
empieza entonces el Estado le empieza a decir, maestro, usted aquí no está aportando, ¿no? Y entonces él no sabe qué hacer con ese dinero y Alexandra le plantea, venga, ¿no le interesaría invertir en el arte, en una película? Y él, bueno, y es el productor ejecutivo de la película, y es así como empezamos con los recursos. Él viaja a Colombia a rodar la película y aplicamos sus políticas de vida en el rodaje. Entonces fue un rodaje súper sostenible, donde nosotros también salvamos comida. Contextualizo un poco, salvar comida es prácticamente la comida que desechan los restaurantes, los hoteles, sí, que están en buen estado, la manzana medio feíta, el banano que uno no lo ve bonito y que por dentro es una delicia, y prácticamente una buena parte del rodaje por Abastos en Sogamoso logramos reunir una cantidad de comida salvada para parte del sostenimiento del rodaje. Posteriormente, y afortunadamente, aplicamos al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y pues nos ganamos la postproducción, y ahí los recursos pues pudimos lograr finalizarla después de pandemia, ¿cierto? Y poder este año decir que casi 8 años después, si hacemos malas cuentas, poder estrenar Nubes Grises o Plan sobre el Campo Verde. ¿Cuánto puede valer una película como estas? Bueno, digamos que hay muchas inversiones artísticas, ¿no? Como de amor al arte. Sí, yo pongo mi trabajo, ¿cierto? no me Yo den pongo plata, mi pero trabajo. yo estoy acá. Exacto, de coproducciones, de donaciones, bueno, un montón de recursos. Tenemos obviamente coproductores que hacen su inversión en equipos, ¿cierto? Los equipos son una coproducción, el trabajo es una coproducción, por supuesto, pero en promedio una película colombiana está entre los 1.200 millones de pesos, mal contados, ¿no? Y hablando de una película de bajo presupuesto, por supuesto. Sí. ¿Ahí no tienes en cuenta la publicidad o si tiene en cuenta? En ese momento sí la tuvimos contemplada, y por eso, digamos, las grandes películas que tienen un músculo bien financiero bien importante, no nos podemos comparar con esas películas, ¿cierto? Entonces, precisamente el voz a voz en la publicidad de una película como estas es fundamental, que la gente conecte y empiece a hablar, por supuesto, de la película, pues para llegarle obviamente a muchos más corazones. Y la distribución, porque ese también digamos que es un inconveniente con las películas, que no hay mucha distribución, ¿no? Pues fíjate que, claro, si hablamos de la historia del cine colombiano, hemos ido avanzando. Está la ley 814, que obviamente ayuda a los productores para hacer sus películas, y dentro de estas convocatorias, estímulos, está la ayuda a la distribución, que de hecho por lograr hacer una película en Colombia tienes este reconocimiento desde el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y es ahí donde nosotros conectamos con Distrito Pacífico, que es nuestra distribuidora y la que solamente nos está apoyando en toda la distribución de la peli. Pues la película llega a salas de cine el 7 de septiembre. Llega a salas de cine el 7 de septiembre. ¿Qué salas lo va a tener? ¿Ya se sabe o eso cuándo se confirma? Las salas nos las confirman prácticamente, y esto es con todas las películas, tanto internacionales como nacionales, una semanita antes. Entonces, pues la idea es que a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, pues que se peguen a las redes sociales de Chirimoya Films, Distrito Pacífico, y por supuesto las redes de la película, que es Nubes Grises Film, y ahí obviamente estaremos publicando en qué salas específicas se estará exhibiendo la película, en las salas en varias ciudades del país. ¿Cine Colombia la va a tener? Yo creo, ojalá que sí, ojalá que O sea, Cine tenemos que Colombia... esperar igual. Sí, no Ajá. podemos ahorita como decirles qué exhibidores específicos. ¿No podemos todavía eso adelantarlo? O sea, ¿en tal sala va a estar? O sea, no digo en la calle 72, pero sí Cine Colombia o Cinemark la va a tener o no. Bueno, no, realmente ese es un trabajo no de nosotros los productores, sino de la distribuidora como tal, que es la que se encarga de
de encontrar esos espacios específicos y en qué salas específicas, por supuesto. No pueden negar ni confirmar esta información. Pero de que sale el 7 de septiembre, Sale que sale. Sí, segurísimo. Cali y Bogotá son dos ciudades segurísimas. Sí, Bueno. Medellín también. Y Medellín, Sí. por supuesto. Sí, esas tres siempre son a la fija. Y tratar de ir el primer fin de semana, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, hacer el hacer el esfuerzo. ejercicio. Así llueva, porque Sí, obviamente... sí, los salas de cine ya tienen techo, entonces Sí. tratemos de ayudarlos, de Afortuna- convencerlos. plan de pelis, ¿no? Quiero preguntarle sobre los festivales, porque usualmente las películas van primero a los festivales y luego llegan acá. ¿Qué ha pasado con los festivales con esta película? Vale, nosotros comenzamos la ruta de festivales precisamente en este año. Pues es algo que es un poco una lotería también, ¿no? Algunos nos van a aceptar, otros no tanto. Pues bueno, así en medio de todo esto, buenas noticias, justamente el fin de semana que acaba de pasar, el sábado que acaba de pasar, la productora que está diciéndonos Aleja, que se llama Alexandra Yepes, junto a la otra productora de Chirimoya Films, que es Angélica Morales, recibieron en el Festival de Calzada de Calatrava en España 2 premios dentro de este festival, uno a mejor fotografía y otro a mejor actor de reparto, esto para Manuel Gómez, uno de los bandoleros. Entonces pues bueno, ahí es, y también nos funcionó este festival como plataforma para hacer el estreno internacional, y ahí andamos, seguimos. Obviamente la cuestión es que estén casadas muy bien las dos cosas, tanto el estreno comercial como lo que van a ser pues los distintos estrenos en festivales. Ahí ya arrancamos. Porque definitivamente a la final los jurados de los festivales tienen una posición artística, bueno, como lo queramos decir, pero nuestros jurados va a ser los colombianos en sí, los que vayan a ver la sala de cine, y ese es el mejor jurado que podemos tener, definitivamente. Pero sí es muy complicado cuando no hay tanta publicidad, ¿no? Es que, no sé, creo que en Estados Unidos es lo que vale la película es lo que se va en publicidad, ¿no? 40 millones vale la película, 40 millones en publicidad. Entonces, Exactamente. ustedes deberían haber gastado que unos 1.000 millones en publicidad. Y es muy complicado. Eso sería ¿no? ideal, Sí, pero no, sí, sí. no. Así que, bueno, yo creo que pasen la voz, nubes grises soplan sobre los campos verdes. Va el 7 de septiembre. Y para cerrar, yo sí quiero que hablemos como ese planteamiento ético que ustedes se cuestionaron que debe tener la cinta o no. Y yo no sé, Carlos, ¿qué te dijeron a ti? Oiga, esta vaina no está bien, o eso hay que hacerlo. ¿Qué fue ese planteamiento ético también al momento de escribirlo? Algo que sí, pues yo creo que también esta película, o el proyecto más bien de película, antes de hacerse pasó por una serie de laboratorios, de talleres, encuentros, que bueno, tuvimos la posibilidad de charlar y tener puntos de vista no solamente locales, sino también internacionales. Y algo que nos hicimos muy conscientes es que íbamos a trabajar un par de temas bien complejos, que iban a suscitar amores y odios, temas que por más que nosotros tengamos un marco legal, una jurisdicción, pues iban a ser tabúes todavía dentro de nuestra sociedad. Frente a eso, que para nosotros ya fue un poco algo para prevenir, para trabajar adecuadamente durante el rodaje, y es más, antecitos en la preproducción, nosotros lo teníamos muy claro y pudimos traducir esa información, eso de cuidar muy bien lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a abordar, no necesariamente de ser políticamente correctos, no se trata de eso, sino se trata de ser muy humanos con el tema que íbamos a estar abordando. Entonces, pues con los actores, con todos los directores de áreas que conforman a la película, creo que pudimos traducir muy bien la información, y finalmente el resultado es una película que ennoblece la decisión o las decisiones que van a tomar nuestros personajes, enaltece también y ennoblece pues las problemáticas que se presentan en muchos hogares, ¿no? Y pues que de nuevo, y que mal que bien nos van a concernir a todos en algún momento, y es esa cercanía con la muerte. Y pues también el hecho de que sea como se escoja la muerte, o sea como se escoja el momento en el que nosotros tenemos que hacerle frente a ella, debe ser algo muy respetable. Más allá de nosotros tomar un partido, más allá de nosotros estar pues ahí generando apología, ni más faltaba, lo que estamos haciendo es planteando una serie de elementos sobre la mesa para que haya una sana discusión, creo yo. ¿Pero crees que el espectador va a salir que contrariado, odiándote, queriéndote más? Yo creo que van a salir muy enamorados de los personajes.
Creo que van a salir. Es algo que de repente uno cuando hace estos grupos, estos focus group para ver entonces las posibilidades publicitarias o para ver entonces, no sé, algunos aspectos técnicos de las películas, siempre nos damos cuenta que hay mucho enganche al respecto de la historia, al respecto de los personajes. Entonces yo creo que es más, ni siquiera les va a importar, van a estar muy muy interesados en lo que va a suceder en la película con estos personajes. Alejandra, ¿quieres decir algo sobre esto? Sí, además porque como nosotros planteamos es como la problemática con un hijo con discapacidad cognitiva, pero a la final él va más allá porque en el momento de la vida fuimos cuidados y a todos muy posible también nos llega el turno de ser cuidadores. Y es ahí donde la gente puede conectar con los personajes, no por la discapacidad cognitiva, sino por el hecho de ser cuidado y de ser cuidadores. Y de abrazarse desde, si son hermanas, amigos, pareja, ¿cierto? Nuestros padres nos cuidaron, uno cuida a la pareja. O sea, como todos esos cuestionamientos y eso es lo que queremos plantear y es ahí donde todos van a conectar. Bueno, entonces pendientes de todo lo que hagan con Chirimoya, ¿no? Perfecto. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Carlos también. Gracias. Gracias a ustedes mil gracias, muy amables, por la invitación. muy queridos. Se dice que a mi edad, la mayoría de lo que pensamos tiene que ver con el pasado. Pero no es cierto. Nuestra mente, a pesar de que queramos hacerle el quite, piensa siempre en el futuro. A mí no me da miedo ese momento. A mí no me da miedo irme. Me da miedo lo que dejo. ¿Es el que están buscando? Es decir, Por favor, no les diga que estoy acá. Yo se lo explico después, pero por favor, no diga que estoy acá. Usted no se ha dado cuenta del peligro que están corriendo ustedes dos, teniendo a ese señor aquí metido. ¿Y está todo bien por allá? sí. Nadie quiere hacerse cargo de algo tan complejo, a menos que sea su propio hijo.